Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Primeramente pues borramos el área sombreada y al final la vamos a devolver. Por aquí nos aparece que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el radio de este círculo de aquí, que tiene área pi. Por lo tanto podemos reemplazar esta área por pi. Esto va a ser igual a esto de aquí. Vamos a despejar r, así que pasamos esta pi a dividir al otro lado. Pi sobre pi pues es 1. Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. No vamos a aplicar las propiedades o las leyes de los valores absolutos poniendo más menos aquí, porque solo necesitamos la parte positiva. La raíz cuadrada de 1 pues es 1, y la raíz cuadrada de r cuadrado es r. Fascinante, tenemos ya por aquí pues el valor del radio de este círculo, podemos borrar este pi, y va a aparecer el centro del círculo. Si trazamos la diagonal de este cuadrado de aquí, vamos a hacerlo, va a pasar por este punto de tangencia entre el cuarto de círculo y este círculo. También va a pasar por el centro del círculo, ¿no? Ahora se forma un triángulo rectángulo y podemos encontrar su hipotenusa, que es pues la diagonal del cuadrado, utilizando Pitágoras. Recuerden que aquí hay 90 grados porque es el ángulo de un cuadrado. Muy bien, los lados de este triángulo rectángulo van a ser los mismos lados del cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser 4 y esto también. A vale 4 y B también vale 4. Tenemos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que nos da 2 veces 4 al cuadrado o 2 veces 16. Sacamos la raíz cuadrada de 16, que es 4, y nos queda 4 raíz cuadrada de 2. Impresionante, tenemos por aquí ya la diagonal del cuadrado, que es muy importante para nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar el radio, que recuerden que era 1 de este círculo, y trazamos también el radio hacia acá. Y como esta línea es paralela a esta línea, si esto es 1, este pedacito de aquí también es 1. Muy bien, por aquí se nos forma de nuevo un triángulo rectángulo como el que teníamos antes, pero ahora del lado 1. Recuerden que cuando unimos el radio a una línea tangencial al perímetro de un círculo, siempre se nos forman 90 grados aquí. Así que podemos utilizar Pitágoras para encontrar este pedacito de aquí. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces ahora los lados son 1. 1 aquí y 1 aquí. Tenemos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos da 2. Fenomenal, tenemos que este pedacito de aquí es raíz cuadrada de 2, que ahora va a aparecer en verde. Y desde aquí hasta aquí pues es el radio del círculo, por lo tanto es 1, que aparece en rojo. Y desde aquí hasta acá pues es el radio del cuarto de círculo, que queremos encontrar el área sombreada, pues y va a aparecer en amarillo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es igualar. Vamos a igualar sumando todo esto de aquí. La raíz cuadrada de 2, que es este pedacito de aquí, más 1, y luego más este pedacito de aquí, que es r. Esto tiene que ser igual a lo que habíamos obtenido antes, que era toda esta diagonal, que era 4 raíz cuadrada de 2. Si te está gustando el video, pues no olvides de suscribirte y darle un like. Vamos a continuar. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar r mayúscula, pasando todo esto al otro lado a restar. Y nos queda de la siguiente forma: 4 raíz cuadrada de 2 menos 1 y menos esta raíz cuadrada de 2. Si restamos 4 raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2, nos queda 3 raíz cuadrada de 2 menos 1. Y ya hemos obtenido por aquí el radio. Fantástico, hemos obtenido el radio y con esto podemos encontrar el área sombreada, que va a aparecer por aquí la fórmula de un cuarto de círculo. Pi por radio al cuadrado sobre 4, porque estamos hablando de un cuarto de círculo. Muy bien, ahora vamos a reemplazar el valor de r pues por aquí, que nos da 3 raíz cuadrada de 2 menos 1 y esto al cuadrado, ¿no? Ahora vamos a desarrollar este binomio al cuadrado, lo vamos a explicar, está apareciendo por aquí en rojo, pero lo vamos a explicar. El primer término al cuadrado pues es 3 al cuadrado, que me da 9, y raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. 9 por 2 nos da 18. Tengan mucho en cuenta ese 18, que luego lo vamos a utilizar. El segundo término va a ser el doble producto del primero por el segundo. 2 por 3 raíz cuadrada de 2 nos da 6 raíz cuadrada de 2. Y por 1, 6 raíz cuadrada de 2, que está por aquí. Y luego pues vamos a tener el segundo término al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que nos da 1. Y recuerdan el 18 que habíamos sacado antes, pues 1 más 18 nos da 19. Fenomenal. Hemos obtenido ya la solución de nuestro ejercicio. Señores y señoritas, damas y damos, esta de aquí es la solución exacta del área sombreada. También vamos a obtener por aquí el área sombreada aproximada. El área sombreada es aproximadamente
8,25 unidades cuadradas. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Chau chau.